¿Qué hablamos el domingo pasado? Del encargo de Jesús. Y el Señor encarga hombres fieles. Y yo pensaba, si alguien te encarga algo, ¿es porque hay o porque no hay? Es porque hay. Entonces, existen la gente fiel. Nos parece que están fuera de este mundo. Por ahí decimos, yo pregunté el domingo pasado si conocías a alguien que era fiel. No sé si esta semana lo has pensado. Entonces, ¿hay gente fiel? Ponte de pie. ¿Eres fiel? No me contestes. Oramos. Señor, gracias por haber mirado mi vida. Gracias por ser parte de lo que tú quieres hacer. Señor, soy hijo tuyo, soy hija tuya. Y tú me has comprado con tu sangre preciosa, por lo cual tu sangre derramada por mí me hace heredera de la misma naturaleza de Dios. Señor, tomo esta verdad y digo, Señor, estoy entre la generación de la gente fiel. Tú me ayudarás, Señor, a poder entrar a tu presencia y que me digas, has sido fiel. Amén. Amén. Puede tomar tu asiento. ¿Sabe que la aguja de la balanza se llama fiel? ¿Sabías eso, verdad? Que seguramente que sí. La aguja esa de la balanza es la que marca el peso de algo, se llama fiel o le dicen fiel. Interesante, ¿verdad? Muy interesante que esa agujita se llame fiel. Y hablaba con un señor en un puesto de frutas y me contaba que esa balanza en la parte de atrás no tiene cristal. Esta balanza en la parte de atrás no tiene cristal. Y que cuando el cliente mira para otro lado o se despista, dice que el vendedor con la mano, con el dedo, mueve en un lugar determinado la aguja para que se detenga y parecería que es el peso que pidió el comprador, pero el vendedor gana unos gramos de más. Es decir, esta aguja fue creada para marcar lo correcto y ser fiel, Pero una mano, un dedo, impidió que pueda ser fiel. Así es nosotros. Nosotros fuimos diseñados para ser fiel. Eres diseñado para ser fiel. Díselo a ti mismo, no se lo digas al otro. Fui diseñado para ser fiel. No permitas que una mano, que un dedo del enemigo toque en un momento tu vida y te robe la posibilidad de ser fiel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fuimos diseñados para ser fiel. Que no exista gente fiel afuera, pero sí yo fui diseñado por Dios para ser fiel. Y aunque vengan cosas a mi mente y aunque de repente se me haga un cacao dentro mío, yo tengo que mantener los principios de fidelidad sobre mi vida. Y quiero que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias de no haber hecho las cosas en una forma fiel, con fidelidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y luego nos arrepentimos y luego, como esta mano se ríe de nosotros y nosotros perdemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Qué decía Segunda de Timoteo 2:2? A ver. Lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga, ¿no? Bueno, busca tu Biblia. Dice así, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo.
escucha Timoteo, tú me has visto a mí como me he conducido y tú te conduces de la misma manera. Por lo tanto, busca gente como tú. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No está diciendo a ver si encuentras, sino encárgale a hombres fieles. Hay gente fiel. Y eso es lo que debe quedar en nosotros. Debemos saber que existe gente fiel, ¿verdad? ¿Sabe que la Real Academia Española dice, el que guarda su certeza, fe en el cumplimiento de alguna obligación o compromiso y que no defrauda la confianza que se guarda en él? Se puede decir como honesto, sincero, honrado. Qué parecido a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios a la persona fiel es esa que es digna de confianza, aquella que es leal y cumplidor de sus promesas y de su palabra. ¿Sí? Qué fiel, aquel que es consecuente, leal con lo que dice. Y esta es una característica de Dios. ¿O no? Recién cantábamos eso. Tu fidelidad me sigue. Por eso digo que es tan importante saber lo que cantamos. Tu fidelidad me sigue. Señor, tu fidelidad me sigue. Es parte de la naturaleza de Dios. Tu fidelidad me sigue. Dios es fiel. Así como Dios es amor, Dios es fiel. Esa es parte de lo que es su naturaleza. Una cualidad del carácter de Dios, ¿no? Es un atributo de su naturaleza. Entonces, si yo soy una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios, ¿cómo eres? ¿Sí? 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 A ver, di de vuelta. Soy fiel. ¿Sí? 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 Muy bien, muy bien. Sí, ¿no es cierto? Fíjate que así como es una parte fundamental de Dios, nosotros cuando estamos pasando una situación difícil decimos, Señor, tú prometiste ser fiel. ¿Alguna vez lo has dicho? Ahora, ¿cuántas veces el Señor habrá dicho, hey, tú prometiste ser fiel? Así, ¿no? Hey, tú prometiste ser fiel. No nos mira de arriba como si fuese sino tú prometiste ser fiel. ¿Sí? Tú prometiste ser fiel. Ahora, ¿será difícil ser fiel? ¿Sí? No sé. Pero él dice que nos guarda del mal. Tú apunta, segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y fortalecerá y guardará del mal. Fíjate qué tremendo. Él dice que nos guarda del mal. Fiel es el Señor que nos va a afirmar y nos va a fortalecer y nos va a guardar de la maldad, del maligno, del mal. Y hay otro texto que me encantó, porque él pone límite a nuestras tentaciones. ¿Eres tentado alguna vez? ¿Quién es tentado aquí? ¿Hay alguna que ha sido tentado? No, el resto nadie es tentado. Todos los días. Fíjate lo que dice en este texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estoy tentado, esto no lo pasó nadie. Lo que me pasa a mí, a nadie le ha sucedido. Es una tentación atroz, imposible de superar. Dice que no nos ha sobrevenido nada que el resto de la gente no lo haya podido también tener. Y dice algo más. Pero fiel es Dios. Es como que de repente empieza a decirnos algo y hace un paréntesis. Pero fiel es Dios. No nos ha sobrevenido nada que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que viene la tentación, pero fiel es Dios,
que no te va a dar una tentación que no puedas resistir. Porque tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. No, lo dice la palabra. O le creo a la palabra o no le creo a la palabra. Si yo le creo a la palabra, le creo a todo. Dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no podamos resistir. Lo que yo estoy pasando no tiene nombre. Imposible. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podés resistir, sino que dará también, fíjate, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Tremendo, ¿no? Fiel es Dios. No lo había pensado que era tan fiel. Que cuando viene la tentación, Él dice, la puedes resistir, la puedes pasar, porque estoy ahí para sostenerte, para ayudarte, para advertirte, para decirte que estás por caer, para decirte que no te conviene lo que estás por hacer. Fiel es Dios, fiel es Dios. No debemos comparar su fidelidad a la nuestra, por eso a veces se nos cae nuestra confianza en Él. Y Él nos santifica, nos perdona. Y cuando una persona camina consistentemente al lado del Señor, así, de una manera aferrada totalmente al Señor, en un servicio de humildad, se puede decir que esa persona se la puede llamar fiel. No estamos hablando de perfecciones que tenemos a veces en la mente, sino aquel que camina con el Señor. No pueden caminar dos personas juntos si no están de acuerdo, porque en la esquina, no, esto no me gusta que levantes los pies y el polvo y me molesta tu manera de caminar, me molesta tu forma de hablar. No pueden caminar dos juntos. Caminamos con Dios y consecuentemente le servimos en humildad y somos aquellos que somos fieles. Yo quiero resaltar 2 puntos, uno de los cuales hablé el domingo pasado, lo vamos a volver a hablar. No hay nada mejor que decir otra vez os digo, ¿no? Para que pueda quedar grabado y si tú puedes escuchar luego también. Pero quiero resaltar 2 puntos. El primero es la fidelidad. La fidelidad, yo tengo herramientas para ser fiel. ¿Tú tienes herramientas para ser fiel? ¿Tienes? ¿No? ¿Tenemos herramientas para ser fieles? ¿Qué herramientas tenemos para ser fieles? Señor, tenemos herramientas. Y sabes que la fidelidad es una decisión de vida. Es una decisión de vida. Te seré fiel, Señor. Te seré fiel, te seré fiel. Es que si después no puedo, no le pongas la duda. Declárate que vas a ser fiel. Y esa declaración de ser fiel te va a ayudar a llegar hasta el fin de tu vida y decir, Señor, te he sido fiel. Entonces, lo primero que vamos a volver a remarcar es la fidelidad. Y lo segundo, no puedes ser un buen primero si no eres un buen segundo. No podrás ser un buen primero si no eres o has sido un buen segundo. Y nosotros pensamos en Timoteo, que hablábamos el domingo pasado. Y Timoteo era un joven con ciertas características en las cuales quizás no era muy destacado para estar haciendo TikTok, para hacer Instagram. No tenía características en las que parecieran muy destacadas. ¿Lo ves a Timoteo haciendo TikTok? Haciendo alguna de esas cosas, quizás no estaba en eso. Era muy tímido, dice la palabra, pero no quiere decir que porque él haya sido tímido, haya sido una persona que era amistosa, amigable, era muy cercana. Era una persona que luchó con sentimientos, lo digo por lo que las cartas nos hablan, luchó con sentimientos en los cuales por momentos se sentía menos que otros, pero venció. Es decir, que quizás por la sociedad del momento, por la edad que tenía, él se consideraba un poco menos, pero él venció de salud frágil, tus frecuentes enfermedades. Timoteo podrás, no, hoy no puedo, hoy me quedo en cama. Timoteo podría, no, caminarme 20 kilómetros, no, con lo mal que estoy.
No sé, no sale eso, ¿no? Por lo menos en mi Biblia no está. Y nace en un hogar en donde hay división. Quizás no peleaban, pero sí había dos culturas, dos creencias bien firmes. Y creció en un pueblo donde todos le decían, ahí va el raro. Este va en la escuela, en el barrio, en todas partes que va el raro. ¿Por qué? No insulta, no dice malas palabras, no se mete en pornografía. Es un tipo que es raro, ¿no? Alguien hablaba creo con Roque, me decía que tenía unos amigos, unos compañeros del colegio, que porque no seguían ciertas normas cuando él iba al colegio, eran raros, dijo él. Eran raros y después hablando con él, hoy se da cuenta que esos raros deben haber seguido ciertos principios que no se movían de su lugar. Quizás no podemos sentir identificados con Timoteo. Quizás en algunas de las mismas cosas, quizás en otras que tú podrías agregar. Podríamos agregar un montón de cosas. Aún tú puedes decir, yo me siento limitado porque yo no me creo que voy a poder ser fiel. Bueno, es importante que si nosotros tuviésemos solamente la porción que ahora vamos a leer de 2 Timoteo 1 del 6 al 8, nosotros podríamos pensar que el apóstol Pablo le está escribiendo a un muchachito nuevo en la fe, a alguien que no tiene mucha consistencia, ¿no? A ver, 2 Timoteo 1 del 6 al 8, dice así, ¿tienes? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Timoteo, avive el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Se acuerda que yo te había impuesto las manos y tú recibiste la bendición? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le estoy diciendo, ¿no te acuerdas? Dios no te dio para que seas cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate lo que le está diciendo. Si nosotros hubiéramos quedado con solo eso, ¿qué piensas de Timoteo? Es un muchachito que está empezando, que le está continuamente animando, nuevo en la fe. Y después en el 2 le dice, Timoteo, no te desanimes mirando tus limitaciones. Esfuérzate en la gracia. Revístete del poder que Dios te ha dado. Timoteo, tienes que empezar a pensar en todo lo que eres en Dios. No te limites. Yo creo que nosotros pensaríamos, este Timoteo es un chico que no arranca. Si tuviéramos solamente estos textos bíblicos. Pareciera que siempre era segundo. Pareciera que sin el apóstol Pablo, él no arrancaba, no funcionaba, no andaba. Pero, por otro lado, nosotros vemos que el apóstol Pablo predica en Éfeso, predica en Corintio, predica y le dice, Timoteo, te quedas en este lugar. ¿Tú dejarías a alguien que no sabe definirse, que siempre está pensando en sus limitaciones? No. Precisamente nosotros decimos, ¿por qué él pudo ejercer su ministerio con toda autoridad? Porque él había aprendido a ser un buen segundo. ¿Sabe que si tú quieres poder llevar adelante a un lugar, a gente, si quieres liderar, tienes que aprender a ser el segundo? ¿Y qué características tenía este Timoteo? ¿Qué características? Sabía de la fidelidad, ¿no? Sabía de la fidelidad. No tenemos una carta escrita por Timoteo, tenemos lo que el apóstol Pablo habla de él, las características, y tenemos también aquellos lugares donde él estuvo sirviendo. Y realmente, para poder estar en esos lugares, había que tener fortaleza y conocimiento para poder separar en lugares donde había todo tipo de pensamientos, como hoy.
como hoy, donde hay todo tipo de pensamientos. La gente se convertía y venía a la iglesia y llegaba a congregarse, pero tenían tanta desorientación de pensamientos que hacía falta una persona firme, una persona con conocimiento, con fortaleza para poder encauzar la gente y que no todo el mundo pensara que hay que adorar a los ángeles, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas características que le está diciendo, creo que nos alienta, porque a lo mejor nos vemos como Timoteo, lleno de limitaciones, pero nosotros conocemos sus limitaciones, pero conocemos lo que era Timoteo como fortaleza para poderlo dejar en lugares tan difíciles, tan complicados, en donde él necesitaba poder pararse y echar fuera a todo lo que venía. Una mezcla de conceptos. Ahora, ¿de dónde venía su autoridad? Su autoridad venía respaldada de su fidelidad. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Esa es la autoridad que tenemos, respaldada por la fidelidad a Dios. Él era fiel a Dios. Él era fiel a los que lo enviaban. Era fiel. No es que él predicaba su propio evangelio, sus pensamientos, sus ganas. Él era fiel. Por eso tenía autoridad. En primer lugar a Dios, en los que enviaban y también a quienes servía. Era una persona que estaba fielmente allí. Y hay una característica importante. Era responsable. Yo no veo en las cartas que Pablo le esté diciendo, Timoteo, te encargué que hagas esto, ¿lo hiciste? A ver, pásame el informe. Timoteo, no llegues tarde. La puntualidad entrará en la responsabilidad. Y esto es algo importante. Me decía alguien hace un rato, que una persona con un currículo tremendo, uno de los mejores que podía ser para un puesto de trabajo, llegó 15 minutos tarde y el director de la empresa dijo, no califica porque llegó tarde. Si llegó tarde a la entrevista, ¿cómo va a llegar luego cuando tenga? Por más que tengamos un montón de calificaciones. La responsabilidad. Yo sé que encargué esto para que hagan. Yo sé que lo van a hacer. Y esto es algo tan importante que marca, son las cosas que decimos, que esto hace que la fidelidad no es una cualidad, sino es una actitud de vida. No es una cualidad, pero ¿cómo la obtengo? A través de un montón de actitudes en su vida que puedo decir, Él es fiel. Por eso el apóstol Pablo decía, lo envío a Él porque es fiel, porque es fiel. Y en la Biblia hay cantidad de ejemplos de fidelidad. Esto me marca que puedo ser fiel. Hay un libro entero escrito de Nehemías. Y cuando tú lees a Nehemías, es acción, es dinamismo, es entrega, es consagración, es fuerza, es fidelidad. Él dice él que tenía una deuda con su pueblo, ni lo conocía Jerusalén, porque él había nacido en el exilio. Pero él tenía una deuda de fidelidad con Dios por Jerusalén y por su pueblo. Eso es lo que lo marcó, eso es lo que nos marca. Fíjate lo que dice de Silas. ¿Se acuerdan de que Pablo con Silas estuvieron predicando allí en Filipos y cuando de repente había una muchachita que decía, estos son gente de Dios, gente de Dios. Y Pablo le dijo, te callas ya y espíritu inmundo te vas. Y se le vino el pueblo encima, los comerciantes, y los cogieron, los llevaron a la cárcel después de haberlos azotado, pegado, golpeado y los encadenaron. Y dice que a la medianoche Pablo y Silas estaban allí. Y Silas le dice, te pasaste, Pablo. La verdad que si total habíamos predicado, ¿qué necesidad de reprender a esa muchacha? Culpa tuya, estamos aquí, Pablo. La verdad, Pablo, que no tenía sentido lo que hiciste. Pero dice que a la medianoche, Pablo y Silas
orando y cantando salmos a Dios. Dice que las paredes de la cárcel se conmovieron. ¿Por qué? Porque el cielo se conmovió. Un hombre fiel que estaba al lado de Pablo, aún en medio de las malas, porque fiel en las buenas estamos todos, pero estaba en las malas. Tíquico, no le pongan nombre de Tíquico a sus hijos, pero bueno, el pobre se llamaba Tíquico. Tíquico, ¿no es cierto? Allí dice, pero que también vosotros sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. O sea que él lo manda y dice Tíquico, y le dice a la gente, lo que él le diga, van a saber para lo que yo estoy haciendo. ¡Wow! Es tremendo eso. Poder decirle a alguien, mira, lo mando y él o ella te van a decir exactamente. Era poner las manos en el fuego de Pablo. Esperamos que Tíquico no se mandó alguna de que dijo. ¿Y qué pasaba con Epafras? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hay gente fiel y te podría nombrar cantidad Onésimo, Bernabé y tantos otros. Y yo quiero que vamos a unos textos bíblicos que vimos el domingo pasado. En Filipenses 2, 19 al 30 vamos a leer. Porque aquí Pablo, aparte de Timoteo, agrega otro nombre que nos ayuda a ver en qué consiste ser fiel. ¿En qué consiste ser fiel? ¿Ya tienes 19, 2:19? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y a mí me impacta que el apóstol Pablo pueda decir, te envío pronto a Timoteo. Yo veo a Timoteo en estas pequeñas expresiones, una persona dispuesta y disponible. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible? Yo estoy dispuesto para lo que me pidan. Sí, para lo que pidas, yo estoy dispuesta contigo. Trin, trin. Mira, necesitaría que me ayudes en esto. Ay, es que ahora no puedo. Ahora no puedo. Si en otro momento me lo hubieras dicho, pero justo tenía planes. Tengo una salida a la playa ahora. Bueno, o tengo que trabajar. Eso es dispuesto y disponible. Gente que tiene ese pronto. Timoteo, pronto lo envío para que yo también esté de buen ánimo de saber de vuestro estado. Yo lo voy a enviar para que él me pueda informar y eso alegre mi alma, mi corazón al saber de ustedes. Después les cuento por qué. Pero seguimos con Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Sabe lo que significa del mismo ánimo? Que mi alma, estamos como unidos. Piensa como yo. Siente, actúa como yo. Actúa de tal manera. En este momento no tengo a nadie del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Era sincero, digno de confianza. Una persona sin doblez. No tenía doble cara, sino que sincera. ¿Sabes por qué se dice sincera? Porque antiguamente, cuando las obras muy buenas de que se hacían en artesanía o en obras de pintura, algunas se quebraba, se las arreglaba poniéndole cera. Entonces, cuando tú la ponías aparentemente estaba súper chula, pero la ponías al calor y la cera se derretía y quedaba tal cual era. Y él era sincera. Su cara no era una máscara, sino que era una persona sin doblez, una persona que se interesa por los demás. ¿Sabe? Es una persona que ha puesto todo lo de sí para pensar en los otros. Pero Timoteo, también tienes que pensar en ti, tienes frecuentes enfermedades, tú cuida tu salud, no te estés pensando en los otros, Timoteo. No tengo a nadie de tal manera que se interesa sinceramente por vosotros.
Qué tremendo que es. ¿Sí? ¿Somos fieles? Bueno, ¿y dónde está el entusiasmo del comienzo? ¿Somos fieles? ¿Sí? Dice el 21, porque todos buscan lo suyo propio. Se ve que el apóstol estaba triste, no lo de Cristo Jesús. Y el 22, pero ya conocéis los méritos de Él. Fíjate, la palabra que se usa, la voy a buscar, es una palabra que es dogme, los méritos, donde sus bien probadas cualidades. Es una palabra usada para probar metales y monedas. Él había sido probado como un metal, como una moneda, y había salido fiel. Había salido fiel. Y dice, ¿por qué? Porque ya conocéis los méritos de Él. No necesito hablar de Él. No necesito decir nada de Él. Ya los conocen a los méritos de Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es como un hijo. Un hijo en el cual puedo contar sabiendo que su amor, su servicio, su cercanía me ha ayudado en todo momento en el Evangelio. Y aquí comienza la segunda parte que vamos a leer y entra en escena Epafrodito. Tampoco pongas nombres por poner. Olvídate en cierta forma del nombre, pero acuérdate de la persona. Y dice que Pablo estaba preso en una casa alquilada, aquí cuando escribe Filipenses, y él sabía que no iba a morir, pero estaba esperando la sentencia. Él no se podía mover de ese lugar. Los filipenses se habían enterado de esta situación y estaban sumamente preocupados y tristes por la situación del apóstol. Y habían organizado de tal manera de enviarle a alguien para que esté con él en todas sus necesidades y que lo acompañe. Y habían preparado también una buena ofrenda. Claro, él estaba en una casa alquilada. ¿Quién habrá pagado la casa alquilada? Pero vemos que los filipenses no solamente estaban preocupados, sino se ocuparon de la situación. Entonces mandan a Epafrodito. ¿Sabe que Epafrodito era el líder quizás más destacado de la iglesia? Envían el mejor. Envían a aquel que tenía condiciones para poder ayudar en una forma permanente, estar al lado en la cárcel junto con él. No estaba atado, no estaba en cadena, pero era el que le iba a estar asistiendo continuamente. Y llevaban una ofrenda que entre todos los hermanos de Filipo habían juntado para las necesidades del apóstol. Y en medio de esta función, no sabemos si Epafrodito, aparte de cuidarlo a Pablo, también trabajaba afuera, pero cae enfermo gravemente, a punto de morirse. Y en esta gravedad, ahí la misericordia de Dios lo sana. Pero por el otro lado, los filipenses se habían enterado que ahora Epafrodito estaba enfermo y también les creó una gran preocupación por él. Entonces el apóstol Pablo, cuando se levanta Epafrodito y Dios lo restaura milagrosamente, le dice: vuélvete a Filipo, que los hermanos están muy preocupados por ti, porque han sabido de tu situación y quieren verte. Y ellos necesitan consolar su corazón. Fíjate, ahora vamos a leer 25. Mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito. Si yo no te cuento todo lo demás, quizás no entiendes esto. Mi hermano y colaborador. Está hablando de hermano, pero no está hablando de hermano en la carne, de los mismos padres, sino está hablando como aquel que tienen el mismo grupo sanguíneo, Jesucristo. Y colaborador, alguien que está asistiéndolo continuamente y permanentemente. Pareciera que, ¿por qué no fue Epafrodito a evangelizar en vez de atender a Pablo? Porque muchas veces nosotros tenemos que saber dónde estar y cuando corresponde estar en alguien que necesita ayuda, quizás tenemos que estar en ese lugar. Dice, compañero de milicia.
Compañero de milicia es aquel que pelea las batallas juntas, aquel que está al frente del combate, aquel que hace retroceder las tinieblas. Eso es un compañero de milicia, ¿no? Eso es un compañero de milicia. Vuestro mensajero, el que ustedes me enviaron, y ministrador de mis necesidades. Me encanta esa expresión. Vino a ministrar mis necesidades. Vino para que no esté solo. Vino para ayudarme en lo que necesito. Vine aunque sea a lo mejor para cocinarme. Vino para estar conmigo, para escribir a lo mejor lo que le voy a dictar. Pero vino a ministrar mis necesidades. Porque Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces, Él se preocupó porque al enfermarse los otros estaban preocupados. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de Él, y no solamente de Él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. O sea que hay gente como Él. Porque por la obra de Cristo, fíjate lo que dice, estuvo próximo a la muerte. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Es decir, que algo le sucedió que no sabemos qué es, pero la causa fue por la obra de Cristo. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Nosotros aquí descubrimos a un Timoteo, que si hubiéramos tenido lo primero, pensamos que es un debilucho, que no sabe ni dónde estar. Descubrimos a un Epafrodito, descubrimos el corazón de la iglesia de Filipos, pero seguimos descubriendo también el apóstol Pablo. Él no le interesa quedarse solo, porque él no solamente lo envía de vuelta a Epafrodito, sino que pronto, ¿te acuerdas al principio que dice, enviaré pronto a Timoteo para que saber de ustedes, porque estoy preocupado a ver cómo están? Es decir, que el apóstol se quedó solo, pero lo que le interesaba es que la iglesia de Filipo estuviera en paz, estuviera contenta. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿nos habla de qué? De compromiso, de fidelidad, de servicio, de amor, de entrega los unos por los otros. Y esto es lo que es fidelidad. Podríamos decir tanto y hablar de tantas cosas, pero ¿sabes? Hay algo que es muy importante, que nosotros nos demos cuenta que esta verdad de ser fiel, tan cortita palabra, abarca mucho de lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que es más importante? La fidelidad es una cualidad. Cuando a ti te piden a alguien para el trabajo, ¿qué tal es esta persona? Es fiel, es fiel. Y con eso, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Es responsable, es comprometido con lo que hace. Es una persona que sabe obedecer las indicaciones que le da un superior. ¿Se acuerdan que la autoridad de él estaba delegada de Dios? ¿Sabes qué? Tiene un estilo de vida en el cual es fiel. Quiero que te pongas de pie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Tienes que despojarte de esa mano que por detrás, o ponerle vidrio a la balanza, para que nada te mueva de tu compromiso de fidelidad a Dios. El Señor viene a buscar gente, ¿cuál? Fiel.